Jamendo.com. 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 Buen día, buena tarde o buena noche según la hora en que estén ustedes viendo este video, elaborado como transmisión en vivo hoy domingo 17 de mayo por su servidor, que me presento como es costumbre antes que otra cosa ocurra para quienes no me conocen y que llegan a estos videos por primera vez. Soy José Antonio de la Vega Torres, también conocido como San Toñito Anacoreta por aquellos de los encierros que no tiene nada que ver con el COVID-19, sino desde mucho antes. Y soy el autor del blog Indicios Metropolitanos, que ustedes pueden encontrar fácilmente, simplemente googleando mi nombre o googleando Indicios Metropolitanos. Tiene rato que no escribo, es cierto, he estado muy dedicado al tema de la elaboración de estos videos, más que otra cosa, entre otras tareas, por supuesto, pero eso no quiere decir que lo tenga abandonado. Simple y sencillamente, de repente, como que la vena de la escritura, como que queda un poco atorada por estar sacando las demás tareas. Como leen ustedes bien en la introducción de este video y como anuncié también en su momento más temprano, eh, dado que ahora el presidente nos ha entregado un nuevo documento en su mensaje, no ahora sabatino, sino dominical, pues anuncié que quería tocarlo y que quería analizarlo esta noche. Y así que no lo he leído todavía, lo descargué, he tenido distintas actividades y algunas distracciones fuera de mi voluntad durante el día. Y por lo mismo no he podido leer el documento, así es de que pues la idea es que lo vayamos leyendo juntos y desmenuzándolo juntos a la luz de lo que hemos venido discutiendo en esta serie de videos que tienen que ver con presentar o proveer algunas ideas alrededor del mercado, del concepto de mercado, no exclusivamente, y la reactivación económica posterior al COVID-19, a esta pandemia que nos tiene en el encierro y que ya para algunos países ha empezado a abrirse un poquito el panorama, donde ya ha pasado el peligro y han permitido que se abran las economías poco a poco en algunos lugares con restricciones muy estrictas, en otros no tanto, en algunos países solamente de manera parcial, en aquellas zonas, regiones, estados o ciudades en donde las consecuencias de la pandemia no han sido tan marcadas y el contagio por lo mismo tampoco no ha sido tan determinante.
Lo cual no quiere decir que no pudiera darse en esas áreas que se están abriendo la famosa y tan temida segunda oleada. Si en aquellos lados no se ha dado tanto el contagio y ahora se están abriendo la economía, podría suscitarse que por abrirse la economía se diera en esos lados la segunda oleada, lo cual, bueno, hasta cierto punto sería normal, sería natural. Es de comprenderse, es de esperarse. Bien, lo que tengo entonces ahora aquí a la mano como material para poder discutir con ustedes, para poder analizar, es el documento del presidente, que como les digo, no lo pude leer por entero. Ya el presidente en algunos libros anteriores, en algunos discursos, había dejado entrever eh, algunas ideas peregrinas de orden económico o supuestamente económico. Bien, como yo no soy experto en economía, como ya lo he demostrado, yo no puedo leer esto a la luz de, ay, tonto de mí, me equivoqué, perdón, en el monitoreo con el teléfono. ¿Dónde estoy? Acá está. Ok. Mm, ok. Parece que hoy no tenemos retraso, ¿eh? O al menos es muy reducido el retraso. Bien, entonces, pues mi interés es que lo leamos juntos. No me voy a detener más que en aquellos puntos del documento en donde considero pertinente hacer apuntes desde mi muy humilde perspectiva como comunicólogo, como gente que trabaja con la palabra y gente que trabaja con las ideas, desde la filosofía, desde la lingüística, desde la retórica, uh, en general en la construcción de mensajes. Lo cual, como hemos visto en los videos anteriores, no está para nada separado a final de cuentas de lo que venimos analizando. Hemos ido desmenuzando a partir de las palabras mismas hacia dónde podemos irnos encaminando. Entonces, sin mayor preámbulo y en lo que seguramente se irán conectando algunos de ustedes, comienzo la lectura y de este documento que nos entrega el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Que dicho sea de paso, su título universitario es de licenciado en Ciencias Sociales. Si bien independientemente de qué tan importante pudiera haber sido el que se titulara tardíamente y que fuera catalogado por algunos de manera despectiva como fósil, que así se les pone el mote a quienes se titulan de manera tardía y se tardan años allí en la UNAM, o no nada más en la UNAM, en general en las universidades para poder obtener el título profesional, muy independientemente de eso. Bueno, ahora en este documento vamos a ver qué es lo que nos ofrece. En la cortinilla de entrada puse como subtítulo el López Obradorismo como teoría económica. Hasta ahora hemos conocido el López Obradorismo como una suerte y colección de ideas que algunos podrán catalogar como reaccionarias, como deterministas en algunos aspectos, de carácter, algunas de ellas socialistas, no tanto por provenir del propio Andrés Manuel, sino por quienes alrededor de él han abrevado del socialismo, porque él mismo nunca se ha considerado a ciencia cierta socialista, como tampoco se ha declarado en alguna de las otras tendencias y corrientes sociológicas y económicas. Esa es la verdad. Ha soltado ideas, pero sin que podamos nosotros realmente catalogarlo dentro de alguna escuela o dentro de alguna corriente del pensamiento. Eso hay que decirlo.
Puede tener sus inclinaciones, puede tener sus intereses, sus gustos, sus afanes, pero eso no lo encasilla realmente en alguna escuela en particular. Dicho esto, lo hago porque quiero que examinemos este documento que hoy se antoja importante, vamos a ver si realmente lo es, con miras al futuro próximo que tenemos enfrente con la reactivación económica tras el COVID-19. Y vamos a ver que efectivamente con ojos frescos, eliminando cualquier prejuicio, qué es lo que nos está proponiendo el presidente, independientemente de lo que hubiera podido decir en el pasado. Buenas noches, mi querida Julie Paredes. Un abrazo muy, muy caluroso. Gracias por estar aquí presente, por estarnos acompañando y por estar participando y atendiendo con paciencia estas intervenciones. Muy bien, entonces comienzo leyendo el documento y sobre la marcha me iré deteniendo. Si ustedes consideran pertinente, por favor indíquenmelo y si quieren leerlo al mismo tiempo que yo lo que puedo hacer es que puedo jalar el documento al software que estoy utilizando para transmitir en vivo para que ustedes puedan ir leyendo junto conmigo. Si les parece, puedo colocar el documento para que lo lean junto conmigo, pero por favor indíquenmelo aquí en el chat. Por lo pronto yo comienzo sin mostrárselos, pero si les cansa demasiado mi cara, me dicen, entonces pongo la doble imagen. Es más, de aquí a que ustedes me lo digan, de una vez lo voy a hacer. Espero que no me lo tomen a mal. ¿Ok? Bien, déjenme nada más identificar aquí lo que sería, este no lo voy a usar, este sí lo voy a usar, este también lo voy a utilizar y nada más voy a añadir el navegador. El navegador y la página que estamos teniendo a la vista, que es esta de aquí. Ok. No, perdón, no es cierto, estoy equivocado. Tengo que poner otra fuente de información. Permítanme. Ahorita lo acomodamos. Es la ventaja de hacer, es lo bonito de hacer los videos en vivo, que ustedes incluso van viendo cómo lo voy haciendo, ¿no? Entonces, capturamos la ventana. Vamos a ver este PDF. Y entonces vamos a utilizar. Ahí está. Vamos a utilizar. Pero no es PDF. Está bien, no hay problema. Ok, ahí tenemos esa ventana, que es esta que tenemos aquí en internet. Lo estoy tomando directamente del internet, de la página de Presidencia, ¿correcto? Entonces, déjenme nada más acomodarlo dentro de mi interfaz y colocarlo abajo para que me pueda ver yo correctamente. Muy bien, ahí está ya la ventana, entonces vamos a poder estar leyendo juntos el documento. ¿Ok? Bien, es un documento de 30 páginas, así es de que por lo mismo la lectura la haré rápida y solamente me detendré para hacer mis apuntes y comentarios en aquellos puntos en donde considere pertinente para que los examinemos con cuidado. Dice entonces el presidente en este ensayo de 30 páginas intitulado La nueva política económica en los tiempos del coronavirus. Como es evidente, el COVID-19 no es la causa principal de la recesión económica global. La pandemia solo vino a precipitar, en medio de un tremendo agotamiento, el derrumbe del modelo neoliberal en el mundo. En este caso, no estoy haciendo ningún subrayado como en algún documento pasado del presidente para señalar los aspectos de corte ideológico como la referencia al modelo neoliberal. Porque el tono en el cual está escrito, solo este párrafo, no lleva un tono ideológico y efectivamente estamos atestiguando, como yo mismo lo he dicho, el derrumbe de lo que algunos llaman el modelo neoliberal, lo que yo llamo simple y llanamente el capitalismo real. Dice, continúa el presidente,
Por eso sería un absurdo insistir en aplicar ese mismo paradigma para enfrentar la actual crisis. Debemos dejar el camino trillado de las últimas 4 décadas. Miren quién lo dice, que por cierto muchas de sus ideas son bastante trilladas y provienen desde los años 70, pero bueno, y buscar uno del todo nuevo. Es indispensable desechar las recetas de siempre propuestas por organismos financieros internacionales, supuestamente orientadas a revertir las crisis recurrentes, pero que en los hechos provocan nuevos ciclos de concentración de la riqueza, nuevas espirales de corrupción, crecimiento de la desigualdad, ensanchamiento de los abismos sociales entre las regiones y entre lo urbano y lo rural y, a la postre, un agravamiento de los fenómenos de desigualdad, desintegración social, migración, marginación y miseria. Así quedó demostrado, por desgracia, en varios países, como ocurrió en México a raíz de las privatizaciones a rajatabla y el rescate de las grandes fortunas que se selló con el FOBAPROA en 1998. Otro tanto sucedió en Argentina, en donde el reciente intento de reimplantar el neoliberalismo, estas frases las tomó del documento pasado, que recuerdan que yo también lo analicé y lo leímos. El intento de reimplantar el neoliberalismo se tradujo en una crisis económica brutal no muy distante de la bancarrota. Allí simplemente hicieron un copy-paste, un copia y pega, ¿eh? O sea, el presidente aquí, o quien le haya hecho el trabajo de redacción detrás, como escritor fantasma, lo más sencillo fue que agarró este pedazo de párrafo del documento anterior, lo copió y lo pegó. Ahí está el documento para que ustedes lo puedan checar. Y yo, miren, tengo buena memoria. Sigo. Es por ello que en México estamos construyendo desde antes de la pandemia actual y ahora con mayor intensidad un nuevo modelo de país. Bueno, ok, pero creo que a ninguno todavía, ni a sus simpatizantes, nos queda claro cuál es el modelo y proyecto de país que quieren proponernos. Esa es la verdad, estamos extraviados. Eh, Perdóname, Andrés Manuel, pero esa es la verdad, ¿eh? Sigue sin estar claro cuál es ese modelo. Vamos a ver si ahora nos lo aclaras. Entonces, con mayor intensidad, un nuevo modelo de país con base en 5 principios fundamentales e indisolublemente relacionados entre sí. Democracia, justicia, honestidad, austeridad y bienestar. La nueva política económica se ha formulado a partir de esos principios. Vamos a verlos. El primer principio, que tiene que ver con la democracia, dice el presidente. Como es natural, no puede excluirse la democracia de la economía. Permítanme tantito porque aquí tengo que subrayar esta frase. No puede excluirse, no puedo escribirlo aquí porque no está no está en el PDF. Bueno, ni modo. Es que está el PDF, pero en la página web, no está en mi documento. Bueno, déjenme entonces cambiar al documento que tengo yo abierto. Déjenme quitar entonces este. Permítame un momento. Déjenme ver. Aquí hay que quitar este PDF. Lo quitamos, sí, y vamos a ponerle otra fuente. Y le vamos a poner captura de pantalla. PDF. Aceptamos. Ok, documentos. Documento AMLO 1. Y vamos a ver. En este caso sería este. Vamos a ver si ya lo está viendo. Documento. A ver, permítanme, no se me desesperen. Ahorita continuamos. Permítanme un momento. No se me está dando. A ver, va de nuevo. Tenemos que poner aquí la fuente. Tenemos que ver. Tenemos que poner aquí. Capturar ventana. PDF. Añadir PDF. Aceptamos. Vamos a cambiarlo.
Pero, ¿por qué me estás dando otra cosa que no es lo que quiero? Ventana. Ah, tonto, es que estaba yo teniendo otra cosa. Es este el que tienes que abrir. Ese, justamente, ese es el que tienes que abrir. Mi error, discúlpenme, me había equivocado de pantalla. Ok, ahí está. Vamos a cerrarlo tantito para que sea visible. Lo pongo abajo de mí. Y ahí estoy. Voy a cerrar un poquito la ventana. Exactamente. Ahí está. Ahora sí, ahí estamos. ¿Correcto? Se ve bien, ¿no? Bien, entonces continuamos con lo que estábamos diciendo. Entonces ahora sí, aquí tengo el texto y ahora sí puedo subrayar. No puede excluirse. Oh, Chihuahua, no quiere jalar. A ver, permítanme. Oh, ándale, marca. Oh, Chihuahuas. ¿Por qué no quiere jalar esta cosa? Mm, bueno, no importa, es lo de menos. Ok, dice aquí el presidente, como es natural, no puede excluirse la democracia de la economía. Aquí hay un error, y es un craso error, porque sí pueden excluirse la democracia de la economía. Son, no son mutuamente excluyentes, pero tampoco son mutuamente incluyentes. Son cosas completamente distintas. Si bien pueden estar entrelazadas, buenas noches, Beni Podoswa, gusto en saludarte. Si bien pueden estar entrelazadas, en realidad son excluibles. ¿Por qué? Ya lo estuvimos hablando en los videos anteriores, concretamente el de ayer, el de anoche. La economía ocurre de una manera, independientemente si está bajo un régimen monárquico o bajo un régimen democrático o bajo un régimen autocrático. No importa el régimen, la economía es anterior inclusive a la forma de gobierno. No son codependientes. Aquí hay un error fundamental en esta teoría económica del López Obradorismo y ya eso ya es una mala señal porque nos permite observar que no tenemos claro el camino por donde vamos a andar y el primer paso ya nos tropezamos. Continúo con el análisis del documento del presidente. En esta materia nos dice, con el resto de la vida pública no puede haber kratos sin demos, poder sin pueblo. Bueno, eso es indiscutible, pero también es un error, porque una cosa es el poder y otra cosa es el pueblo. Y tenemos en la historia muchos ejemplos de pueblos en los cuales no ha habido un poder. Si nos vamos al origen de la misma sociedad, no existía como tal el poder como nos lo quieren dar a entender. El poder en tanto posibilidad, en cuanto a potencialidad para hacer cosas, es inherente a todo ser, no necesariamente el ser humano. Por lo tanto, sí puede existir el poder sin el pueblo, como puede existir también el pueblo sin el poder. En un sistema de orden anárquico, por ejemplo, en donde precisamente la anarquía lo que busca es la ausencia de un orden y de gobierno. Si asociamos al gobierno la figura del poder. Continúo con el presidente. Por eso la democracia implica, en primer lugar, el respeto al mandato del pueblo. Un mandato que en el pasado reciente fue atropellado por las prácticas del fraude impulsadas desde la cúspide de los poderes político y económico. Aquí nuevamente nos sigue trayendo colación algunos traumas. Por ello, desde el 1 de diciembre del año antepasado, hemos dejado en claro que no incurriríamos en esas acciones abyectas, que observaríamos una estricta imparcialidad partidista y que respetaríamos los resultados electorales de cualquier signo. Pues qué bueno que tienen una estricta imparcialidad partidista, porque la verdad es que lo que estamos observando es que pues ocurre lo mismo que cuando gobernaba el PRI. Si se daba
todas las canonjías a la gente del PRI, pues ahora se les dan todas las canonjías a la gente de Morena, entonces pues yo no veo mucha variante, pero bueno. Seguimos al siguiente párrafo del documento del presidente del ensayo de la nueva política económica en los tiempos del coronavirus. Dice, democracia significa también respetar, como lo hemos venido haciendo, el principio de separación de poderes, el pacto federal y las atribuciones del municipio libre. Hemos gobernado respetando la soberanía del legislativo y del judicial y hemos procurado construir con los gobernadores de los estados relaciones de colaboración y diálogo, dejando de lado las diferencias políticas e ideológicas. ¿De verdad has dejado de lado las diferencias políticas e ideológicas, Andrés Manuel? Pues cada mañanera veo exactamente todo lo contrario. Escucho todos los días exactamente todo lo contrario. O sea que este párrafo, ¿quién lo escribió? Sigo adelante. Pero más allá de la observancia del Estado de Derecho y de las disposiciones constitucionales sobre las instituciones del poder público del país, estamos avanzando en la construcción de una democracia participativa en la que el poder político sea ejercido por el pueblo mismo. Ay, ok, no tendría yo mucho que decir porque yo soy un defensor de la democracia participativa, profundo defensor de ella, pero el poder político que sea ejercido por el pueblo mismo es tanto también como llevar agua al molino de la misma anarquía, porque el pueblo por sí mismo no puede gobernarse si no es a partir de un, usemos la palabra que usamos ayer para hablar del mercado, mediante un dispositivo social llamado gobierno, elevado a carácter de institución y que es una extensión de esos representantes y líderes que encontramos en la sociedad y que permite que efectivamente el pueblo pueda ejercer ese poder político de ordenamiento y de normatividad entre los miembros que conforman a la sociedad. De otra manera no se entiende. Continuó el presidente, de ahí nuestro empeño en instituir la revocación de mandato y revocar los fueros e inmunidades de los servidores públicos. Allí yo no tendría nada que decir, eso es algo que también yo siempre he buscado defender, aunque estoy consciente también de los riesgos que esto implica, porque instituir la revocación de mandato y dejarla también a la voluntad del pueblo, cuando el pueblo puede ser también muy veleidoso y voluble y que diga, ahorita ya no me gustó este gobernante, y que simplemente porque volaron las moscas ya quiera revocarle el mandato, es un riesgo que no se puede permitir tampoco en ninguna democracia y por lo tanto también tiene que ser regulado. En revocar los fueros, sí, eso también es importante, pero tampoco se puede dejar en la entera indefensión a los funcionarios públicos en el sentido estrictamente de que puedan ser perseguidos y juzgados debidamente, conforme a derecho, si cometen efectivamente alguna manera de, si delinquen de alguna manera. En ese caso, el fuero tendría que ser eliminado. Sin embargo, hay muchas otras formas de proceder que tienen y encuentran su justificación, su sustento y su autodefensa precisamente en el fuero. De otra manera, entre los mismos poderes y entre los mismos funcionarios en un momento determinado no podrían aplicar el poder con estricta justicia para poder obtener ciertos resultados que se esperan. Y el lobbying que se hace, por ejemplo, en la Cámara de Diputados no tendría el mayor sentido. Entonces, el fuero no se trata nada más de eliminarlo por eliminarlo, de revocarlo por revocarlo. Tiene también que ser mejor regulado, normado y sobre todo limitado, más que revocado. Más aún, dice el presidente, consideramos que la sociedad debe participar de manera activa no solo en la decisión de los asuntos nacionales, sino también en la administración de los recursos públicos.
y gozar de libertad para ejercer en la forma que considere conveniente los que se destinan a la mejoría de sus entornos inmediatos. Ello no solo robustece la cultura democrática del país, sino que aligera el aparato gubernamental de oficinas y dependencias administrativas, reguladoras y fiscalizadoras que han hecho gala de ineficiencia, corrupción y desperdicio de recursos. Ok, a ver, aquí hay un contrasentido, una contradicción del presidente. Porque por un lado, en los primeros pasos que ha venido dando, ha buscado no la federalización, sino la centralización de todos los poderes, por un lado. Por otro lado, sí ha dado algunos pasos en el interés de poder, por ejemplo, sacar las dependencias del centro para llevarlas a los otros estados, lo cual no significa necesariamente federalización. Si bien sí puede significar el adelgazamiento de una, perdón, no de una nómina, sino de un gasto presupuestal y una redistribución de ese gasto para compartirlo con los estados. Pero también significa un riesgo porque los estados tendrían que destinar parte de su propio presupuesto que le es otorgado por la Cámara de Diputados para poder sostener también en la parte de la federación que pudiera instalarse dentro de sus espacios. Entonces, como que aquí hay una contradicción. Pero dice el presidente, por eso hemos entregado directamente a las comunidades los presupuestos destinados a la construcción de caminos, a las asambleas escolares el dinero para la mejora de las escuelas. Por eso decidimos suprimir los controles burocráticos, las supervisiones y la demanda de garantías en la entrega de créditos. A ver, momento, aquí suena eso muy bonito, pero hay que hablar también con las realidades. Cuando él dice que se han entregado directamente a las comunidades los presupuestos destinados a la construcción de caminos, se quiere decir que se le ha dado a los municipios y los municipios a su vez a los pueblos, barrios, comunidades, colonias, fraccionamientos. En teoría, eso es lo que se dice. Pero en la práctica no está ocurriendo. Y un ejemplo lo pongo lo que ocurrió en Naucalpan. Lo que se recabó, por ejemplo, de dinero por los llamados, por las alcancías ay, se me fueron, de los parquímetros, ¿verdad? Pues es la fecha que las comunidades no hemos visto qué pasó con ese dinero, o cómo se ha aplicado, o si lo van a destinar, y si lo van a destinar a través de quién, de qué asociación, o qué asociaciones. Es decir, esto no queda más que bonito en la letra, pero en la práctica no se está llevando a efecto, Andrés Manuel. Hay que ser realistas, y puse solo un ejemplo. Si hablamos de asambleas escolares, el dinero para la mejora de las escuelas, uy, Andrés Manuel, pues con qué maestros te juntas, yo creo, porque, o con qué maestros me junto yo, o qué maestros conozco yo, porque yo conozco a algunos maestros y directores de escuelas y asambleas de escuelas que del dinero que les llega, incluso luego a veces hasta falsean los datos diciendo que tienen muchos grupos en la tarde para justificar que se les dé recursos para pintar la escuela en las tardes, porque tienen mucha gente, ¿no? O arreglar los baños. Y resulta que parte de ese dinero no va para la escuela, sino va para el sindicato. O para la coordinadora, en el caso de los otros, de la escisión del sindicato. Entonces, eso sigue estando bastante turbio en ese tema. Continúa el presidente, por eso decidimos suprimir los controles burocráticos. Sí, chucha, y tus calzonzotes, mi querido Andrés Manuel. Nada más hay que ver cómo siguen funcionando las áreas de burocracia y a la hora de la solicitud de permisos, de trámites, etcétera. Por favor, ¿dónde los han suprimido los controles burocráticos? Ahora, si tú los suprimes va a ser un desmadre, porque cada quien va a hacer lo que se le pegue la gana. Es decir, ni puedes suprimirlos, pero tampoco puedes seguir teniendo lo que tienes todavía hasta ahora. En todo caso, hay que afinarlos. Por eso decidimos suprimir los controles burocráticos, las supervisiones y la demanda de garantías en la entrega de créditos. Ajá. Ok. Esta última frase va de la mano de esa idea y de ese planteamiento que se ha hecho ahora para poder otorgar los créditos a la palabra.
Espero, sinceramente, de verdad, lo quiero creer, que muchos mexicanos, independientemente de nuestro estatus, de nuestra educación, de nuestro origen, eh, de verdad sigamos siendo como hace muchos años lo éramos, y creo que ya no lo somos tanto, gente de palabra. Creo que se os ha perdido. Y no tiene nada que ver estricta y exclusivamente la corrupción. Simple y sencillamente llegó un momento en que la palabra dejó de perder su peso específico y su valor. Espero que la buena fe de quien nos gobierna ahora, al momento de otorgar esas garantías, entrega de créditos a la palabra, no se encuentre con que a final de cuentas es más que el ensanchamiento de la partida presupuestal para financiamiento a fondo perdido. Continúa el presidente en su documento y apenas voy en la página 3 y fíjense cuántas cosas ya me está saltando, yo no esperaba hacer tantos comentarios. De esa manera estamos impulsando la creación, de hecho es más, si es necesario, yo parto esto a la hora y continuaría con el mismo documento mañana, porque no quiero cansarlos tampoco con una lectura y con una serie de documentos. Y el tema da para hacer bastantes análisis críticos por lo que estoy viendo. Continúo con esta idea. Por eso decidimos, dice el presidente, perdón, de esa manera estamos impulsando la creación de empleos y el fortalecimiento del consumo en la base de la pirámide social, perdón, al tiempo que redistribuimos el poder gubernamental entre millones de personas y alentamos su responsabilidad cívica y su participación en los asuntos públicos. A ver, a ver, a ver, a ver. Estamos impulsando la creación de empleos. ¿A none? ¿A cuándo? ¿A cómo? ¿A con qué? En la situación en que nos encontramos, cuando vemos las cifras de los empleos que se han perdido, cuando vemos lo que se nos avecina para los siguientes 2 años, con una caída del PIB que irá entre los 7 y el 12% negativo, o sea, y el fortalecimiento del consumo en la base de la pirámide social. Bueno, a ver, ¿tú crees que realmente estás fortaleciendo el consumo entregando las ayudas que estás entregando? Cuando la situación económica actual está orillando a una economía deficitaria y que por lo tanto en tanto economía deficitaria con 200 pesos no puedes comprar ni madres, con 300 tampoco, y luego todavía le quieres prestar a las empresas a crédito sin especificar plazos ni tampoco tasas de interés, pues 2.500 pesos mensuales. Con 2.500 pesos mensuales, Andrés Manuel, a ver, te voy a hablar directo a ti, Andrés Manuel, porque parece como que o tú vives del aire, o vives de prestado, o vives de caridad, como yo. Porque yo vivo de caridad, ¿eh? Porque hace muchos años que yo no tengo suficientes ingresos. Desde el año 2006 yo no tengo suficientes ingresos. Dejé de tener trabajo en 2006. Trabajo de planta. Solamente eventual, de manera eventual, algunas consultorías, algunos trabajos freelance que son los que me han ayudado. Clases, ya no doy clases, ya no me llaman para clases. Pretextos hay muchos, la edad, los conocimientos, la experiencia, la matriculación, en fin, muchos pretextos. Pero no estoy aquí para quejarme, sino para decirte cómo hoy, en esta circunstancia, hace escasos 3 días, algún conocido muy caritativo, muy amable y que conoce mi actual situación, me regaló, fíjate,
me regaló unas cortinas y me regaló también 200, no, perdón, miento, 400 pesos. 400 pesos que estoy estirando como no tienes idea. Porque simplemente vete al mercado o al supermercado, a donde tú acostumbres a hacer tus compras, si es que tú las haces, Andrés Manuel. Tú que ganas mensualmente más de 100,000 pesos. Y eso que te redujiste el sueldo. Y yo soy de clase media, ¿eh? Y con 200 pesos no puedo comprar nada. Nada. Si acaso unos cuantos bolillos, unos pocos huevos, algo de longaniza, pues para quizás una o dos frutas, para irlas sobrellevando, racionándolas a lo largo de media semana. Esa es una realidad. Es muy personal, pero ¿cuántos están como yo? O peor que yo, Andrés Manuel. Esas ayudas que está dando el gobierno son a tole con el dedo. Claro, aquel que no tiene nada, que está peor que yo, cuando las recibe, pues claro, es como maná caído del cielo. Y como todo creyente, agradecen al dador. Pero de ahí en adelante, mm, mm. Participación en asuntos públicos. Sí, ya lo vimos. Cuando sometes a tus sondeos de opinión las ideas u ocurrencias de X, Z o las propias. ¿Verdad? A ver, a mano alzada, ¿quién está de acuerdo? 5. Ah, ya ven, el pueblo dijo. Esa es la responsabilidad cívica de la gente, que sin siquiera tener nociones de las cosas es capaz de simplemente por impulso, por ímpetu, alzar la mano para opinar algo, para darte la pauta y el indicio de que por allí tienes que caminar, Andrés Manuel. Ese es el principio de democracia con el cual estás asociando tu teoría económica. No veo que en este principio se esté aportando mucho. Pero bueno, no estoy, lo dije, llevado por prejuicios. Estoy basándome en hechos concretos para poder hacer el análisis crítico de las propias palabras del presidente. Pasemos al segundo principio que plantea el presidente en esta teoría económica o socioeconómica que en su nueva forma del López Obradorismo. El segundo principio es la justicia y dice el presidente, nada justifica que la política económica solo sirva a una minoría. Déjenme pensar. Cierto, a la luz de lo que hemos venido discutiendo en los anteriores videos, particularmente el de ayer, si estamos diciendo que la economía es un derivado de la ética, al igual que la ecología, en efecto, el pensar que una política económica sirva solamente a unos pocos supondría una sintetización extrema y una simplificación extrema del fundamento que hemos venido discutiendo, que ya desde la misma raíz de las palabras nos establece de lo que debe ser la economía en cuanto a la búsqueda del equilibrio de, entre otras cosas, los precios, pero no exclusivamente. Y obviamente si hablamos de política económica, y la política es aquello que se hace hacia el interior de la ciudad o de la villa, que ya habíamos hablado, por lo tanto hacia el interior de la casa, la política establece una serie de ideas
que no necesariamente son fundamento del orden, pero que permiten establecer un marco, nuevamente retomo la palabra marco, marca, mercado, dentro del cual podemos encuadrar los ideales de lo que se espera que ocurra en esa economía, en esa casa, en ese ordenamiento y en esa razón de ser de las cosas dentro de la casa. Ya sea que esa casa sea la propia casa, la cueva, la villa, la aldea, la ciudad, el estado en cuanto a entidad, el país o la nación o el planeta mismo. Esa frase sí es muy importante. La repito, por lo tanto, porque esto sí es de rescatarse. Nada justifica que la política económica solo sirva a una minoría. Continúa, el artículo 25 de la Constitución de México establece y cita, corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. Ahí no tendríamos nada que discutir. Es la Constitución y está muy bien, porque esa Constitución se ha pensado y repensado desde 1917, que es el origen del actual, pero tiene su basamento en los anteriores documentos constitucionales, históricamente hablando. Entonces ahí no hay mucho que aportar. Ampararse ahí en la Constitución, y entonces le da pie al presidente para seguir diciendo, con fundamento en lo anterior, ahora existe una auténtica independencia del poder político con respecto al poder económico. ¡Falso! ¡Falso! Si lo vemos a la luz de lo que hemos venido discutiendo en los videos anteriores y especialmente en el anterior, el poder político jamás puede ser independiente del poder económico. El poder político y el poder económico están intrínsecamente relacionados. Pero si vamos a pensar poder político solamente en un marco de caballo carretonero como el poder que se ejerce desde el gobierno, el ejecutivo o el legislativo, sí. Por lo tanto, la clase profesional de los políticos, esa sí tendría que ser independiente del poder económico, entendido este otro como el ejercido por aquellos actores o agentes que al interior de la casa establecen el orden y la razón y distribución de los distintos bienes que se encuentran en la casa. Entiéndase, entre otros, los empresarios, los terratenientes, los banqueros, etcétera. Si vemos desde esa perspectiva, sí se entiende que haya o se procure una independencia de unos respecto de los otros y que los segundos, los de la lana, no compren a los primeros y los primeros no se dejen comprar por los otros. Pero, buenas noches, Candy, ¿qué tal? Un gusto en saludarte. Saludos por casa y espero que estén todos bien. Entonces, al final de cuentas, esto lo que está haciendo en este texto del presidente es ponernos en evidencia que esa teoría socioeconómica llamada López Obradorismo solamente se está viendo de la nariz para arriba.
Está como esas caricaturas de Kino en donde todo mundo o todos los muñequitos están observando, por ejemplo, la pelea en el ring, apoyando la nariz sobre el ring y no vemos el resto del cuerpo. La nariz entonces es la medida, esta es la medida de nuestro criterio. Lo que yo he ofrecido con los videos anteriores, al analizar las palabras, es que vayamos mucho más allá, mucho más abajo, y nos damos cuenta que efectivamente, repito, el poder político con respecto al poder económico jamás pueden ser independientes, son intrínsecamente relacionados, que no condependientes, es diferente. Continuó el presidente, en el pasado los jefes del Estado del periodo neoliberal, ahí nuevamente sale el tema ideológico, del cual no puede zafarse todavía por las promesas y por la inercia que trae el presidente. En el pasado los jefes del Estado del periodo X profesaban el mismo criterio que Porfirio Díaz. El gobernante, y pone en líneas, como aclaración, el gobernante dictatorial que impuso su dominio en México de 1876 a 1911. Sí, pero también hay que decirlo, que fue el presidente que, pues con todo de que fuera dictador y que conste que reconozco lo malo como lo bueno, pues es el que logró un enorme crecimiento y evolución del país, guste o no. Según el cual la acción, y ahí está la historia, o sea, no es cuento mío. La acción particular estimulada por el interés privado es mucho más eficaz que la oficial, decía Porfirio Díaz. ¿Por algo será? Fíjense, la acción particular estimulada por el interés privado es mucho más eficaz que la oficial. Y pues ya lo acabamos de ver, ¿no, Andrés Manuel? Ahora cuando los empresarios acudieron ante la banca del desarrollo interamericano para obtener unos créditos para poder sacar adelante a las empresas y que a ti no te gustó nadita y dijiste, no gusta, casi ya nos llevamos porque te excluyeron, pues es que fueron más eficaces que tú, desafortunadamente. Sigue el presidente diciendo, en ambos periodos, el porfirista y el neoliberal arraigó la creencia de que por encima de todo, inclusive de la libertad, había que alcanzar el progreso material del país. Asimismo, se pensaba que el Estado solo debía garantizar el orden y no intervenir en el manejo de la economía para procurar el bienestar y la felicidad de los mexicanos, porque para impulsar el progreso era más eficiente la iniciativa privada. El ejercicio de gobierno, según los porfiristas y neoporfiristas, consistían entre, o sea, ya no son neoliberales, sino ahora son neoporfiristas. Ok, está bueno. Consistían en entregar concesiones, contratos y subvenciones a particulares, así como asegurar la confianza y buenos dividendos para banqueros e inversionistas, sobre todo extranjeros. Ok, bueno, pasa como un análisis dentro del ensayo para encontrar los fundamentos de lo que nos quieres decir. Hasta ahí dejémoslo. Este criterio sirvió de base para la política económica que se aplicó en nuestro país durante los últimos 40 años. Por eso, lo que se conoce como neoliberalismo es esencialmente, en el caso de México, neoporfirismo. Tómala. Bueno, ok, es válida el análisis de orden, ¿qué les gusta? Academicista que está haciendo el presidente. Ok, hasta ahorita no veo todavía claro para dónde me quiere llevar con este principio de justicia respecto de una teoría económica, pero bueno, vamos a ver qué sigue. La lección que nos dejó tanto aquella como la más reciente política económica es que un modelo que solo beneficia a las minorías no produce bienestar general, sino al contrario, engendra miseria pública y violencia. Claro, y eso, este párrafo resume lo que vivimos con el socialismo real, tanto como con el capitalismo real. Buenas noches, Germán, gusto en saludarte, gracias por acompañarnos. Estoy pendiente de sus comentarios como es de costumbre, tanto en el celular como en el mismo software que me permite ver sus intervenciones. Bien,
Yo empecé este video alrededor de las 9:20 más o menos. Así es de que como el documento del presidente es largo, es de 30 páginas y lo estamos analizando sobre la marcha, eh, voy a cortarlo hasta que continuemos con la hora, ¿correcto? Dada la hora, ahí lo dejaremos y continuaríamos mañana desmenuzando el documento del presidente de la forma más crítico-constructiva posible. Por lo pronto vamos a continuar con este principio de justicia y vamos a ver qué sigue diciendo el presidente. Dice luego él, tras este párrafo, que fue importante, dice, por eso nuestro plan de recuperación económica no se ajusta al modelo neoliberal o neoporfirista. Ya rompimos el molde que se usaba para aplicar las llamadas medidas contracíclicas. A ver, voy a repetir esto porque aquí voy a hacer un apunte, pero voy a llegar al punto para que hagamos el apunte completo. Ya rompimos el modelo que se usaba para aplicar las llamadas medidas contracíclicas que solo profundizaban más la desigualdad y propiciaban la corrupción en beneficio de unos cuantos. La fórmula que estamos aplicando para remontar esta crisis transitoria es la suma de 5 elementos básicos y repite lo que dijo al principio en la introducción. Democracia, justicia, que es lo que estamos leyendo, honestidad, austeridad y bienestar. Ok. Entonces nos va quedando claro que el López Obradorismo que nos propone ahora como una teoría socioeconómica tiene su fundamento en 5 pilares. La democracia, que ya vimos que está con errores en la descripción que acabamos de hacer. Justicia, que todavía no veo claro para dónde vamos. Y nos faltan ver los otros 3, honestidad, austeridad y bienestar. Ahora, cuando dice que ya rompimos el molde para aplicar las llamadas medidas contracíclicas, habla en plural, incluyéndose e incluyendo a la gente que está a su alrededor como parte de su gabinete o su gabinete ampliado. Pero yo quisiera recordar que esto del molde en realidad se rompió, si lo vamos a asociar esas medidas contracíclicas como una constante recurrencia de crisis económicas que tuvimos en el pasado, esas crisis recurrentes, pues, vamos a decirlo así, y que las nuevas generaciones no vivieron, pero que todavía hasta mi generación vivimos constantemente. Cada vez que cambiábamos de sexenio, había una crisis económica, independientemente de lo que ocurriera en el mundo, había una crisis económica en México. Y se aplicaban esas medidas contracíclicas que sí, efectivamente, profundizaban más la desigualdad y propiciaban la corrupción en beneficio de unos cuantos. Eso es muy cierto. Sin embargo, aun cuando le duela a Andrés Manuel, aunque te duela Andrés Manuel, te lo tengo que decir, porque si bien su gran error, hasta cierto punto, fue la creación del FOBAPROA, pero también el hecho de las medidas adicionales que tomó Ernesto Zedillo Ponce de León permitieron que México dejara de continuar esa enfermiza tendencia de las crisis recurrentes. Y esto lo hizo, entre otras medidas, por ejemplo, haciendo que el peso fluctuara de acuerdo con el mercado y no fijando el precio del peso a voluntad del presidente, dejando que simplemente fluyera como una de tantas monedas en el mercado monetario. Ese es uno de los tantos ejemplos. Es decir, si a mí me preguntan, hoy por hoy, hasta la fecha, con todo y sus asegúnes y sus errores, me parece que uno de los mejores presidentes de la modernidad mexicana es, sin duda, Ernesto Zedillo Ponce de León. Perdón, fue mi teléfono. Claro que tiene muchas cosas discutibles, pero la verdad, en muchas cosas, Zedillo sacó adelante lo que pensábamos que Salinas había logrado y que después nos dimos cuenta que en realidad no había ocurrido. En la actualidad, dice el presidente, economía y democracia van de la mano. Ok, a ver, fíjense muy bien.
Al principio del documento, en la parte de democracia, dice, no pueden excluirse la democracia de la economía. Ya analizamos y discutimos este punto. Pero fíjense la redacción, es importante la redacción. No puede excluirse la democracia de la economía. ¿Ok? Y aquí nos dice, en la actualidad, economía y democracia van de la mano. Esto es importantísimo para lo que hemos venido analizando desde los videos anteriores. Buenas noches, mi querido Enrique, un abrazote para ti y para toda tu familia. Gracias por estar presente, gracias por acompañarnos. Pues ocurre que, si bien la primera frase, por utilizar la palabra excluir, el verbo excluir, lo analicé como una falsedad, en esta ocasión tengo que decir que es cierto, por el mismo análisis que hice arriba. Economía y democracia van de la mano, tanto como economía y monarquía, tanto como economía, vaya, y hasta la misma anarquía. La economía va, sí, siempre de la mano de cualquiera de las formas de régimen político que establezca la forma de gobierno de un país. Entonces eso podemos considerarlo que en realidad es una verdad de perogrullo, si bien en el primer caso incurrió en el error de considerarlas como mutuamente incluyentes, lo cual sí no es cierto. Continúo con el documento del presidente, entonces dice, en la actualidad, economía, en la actualidad, fíjense, perdón, me detengo nuevamente, en la actualidad, ya habíamos dicho que no es nada más en la actualidad, es de siempre, de toda la vida, economía y forma de gobierno, cambian democracia por forma de gobierno, van de la mano. La separación entre el poder económico y el poder político se está convirtiendo en una realidad. No, no, todo lo contrario. La unión entre poder económico y poder político es lo que se está convirtiendo en una realidad. Piénsenlo bien nada más. Ustedes lo pueden analizar esto por su lado. Poco a poco nuestros adversarios... Bueno, a ver, Andrés Manuel, si yo estoy criticando lo que tú dices, ¿ya inmediatamente me vuelvo en tu adversario? Andrés Manuel, entiende y ya, caramba, de una vez, que te entre en la cabeza. Somos tus gobernados. Estemos o no de acuerdo en la manera como estés gobernando. Somos tus gobernados. Y estemos o no contigo, estamos esperando que lleves el barco con buen timón, por buena mar, con buen viento. Eso es lo que estamos esperando. Pero si nada más porque uno ya te vio feo, inmediatamente lo tachas de adversario, carajo, carajo, Andrés Manuel, no estás trazando un camino. ¿Dónde está el mapa y la brújula con la cual nos estás llevando a navegar? ¿Todos tus marineros están en contra tuya? Caramba, ¿esto es el motín del Bounty o qué? Bueno, sigo, porque aquí me hiciste enojar, Andrés Manuel. Poco a poco nuestros adversarios tendrán que entender que ningún grupo, por importante que sea, seguirá conspirando contra la paz social en beneficio propio. ¿Ninguno? Incluido el grupo de López Obradoristas a rajatabla y rancios, incluso los morenistas, que también están viendo la manera de sacar raja para su santo, para su molino. No se ve todavía que eso ocurra, Andrés Manuel. Me hiciste enojar con este documento en esta parte. Y estás hablando de justicia, el principio fundamental de tu teoría socioeconómica. Nada ni nadie, sigue diciendo Andrés Manuel, puede valer más que el bienestar y la felicidad del pueblo.
El nuevo gobierno democrático garantiza las libertades. Cada quien puede dedicarse a la actividad que más le satisfaga y convenga y es libre de expresar sus puntos de vista. Sí, pero si no te gusta, ya tienes tú también la libertad de decir el huevo quién lo puso, lo cual está muy bien, siempre y cuando no seas el provocador, como toda la vida lo ha sido, que instigue a tus seguidores a linchar a quien tuvo la osadía de expresar libremente sus puntos de vista. ¿Eso no lo estás viendo, Andrés Manuel? No estás viendo que tú alzas la mano y tú no estás haciendo el mal. Son los que están atrás de ti. Tú no traes el garrote en la mano. Bueno, lo trajiste cuando los cierres de los pozos petroleros y hay fotografías tuyas. Pero ahora tú no traes el garrote. Simplemente traes el gesto bonachón. Y atrás están tus matones. Eso es lo que está pasando. Y no estás dispuesto a voltear a verlos. ¿Por qué? Pero obviamente sigue diciendo Andrés Manuel, todos tenemos que ceñirnos a la legalidad y a reglas claras. Se pueden hacer negocios, pero sin influyentismo. Sí, ¿verdad? Ahí tienes a Bartlett, ahí tienes... ¿Te digo más? Por favor, Andrés Manuel, ¿qué contradicciones? Pero sin influyentismo, corrupción o impunidad. El presupuesto es realmente público. Se da preferencia a los pobres. Pues qué bueno. Se cuidan los recursos naturales. Debe de ser. La riqueza de la nación y los frutos del trabajo de los mexicanos se distribuyen con justicia. ¿A dónde? ¿A cómo? ¿A cuándo? Y ahí sí, no solamente te tengo que dar el coco a ti, porque inclusive cuando te dan opciones, tu propio gabinete de cómo redistribuir las cosas, tú, mira, como decía mi abuela, por allí te los pasas y y reniegas de tu propio gabinete y de las ideas que te proponen. ¿Cómo es posible? De tu gabinete económico, ¿eh? Entonces, ¿dónde está la distribución? Nada más en las dádivas. Eso no es redistribuir el ingreso. Lo que tienes que hacer es generar que efectivamente, junto con los empresarios, también ellos se vean comprometidos a una adecuada redistribución del ingreso, también en beneficio de las propias empresas. Vuelvo a insistir, ayer lo mencioné, lo he escrito y hoy lo vuelvo a sacar. Si esa ley de salarios máximos que tú ahora has puesto en práctica, reduciéndote el salario y estableciendo ya para todo el grueso del gobierno, que nadie puede ganar más que el presidente, si eso lo haces extensivo a toda la población, también entre los ciudadanos, no necesariamente entre funcionarios, y todavía te reduces más el sueldo para que tú también sientas el rigor de vivir cotidianamente como todo el resto de los mexicanos. Y por lo mismo haces que los empresarios sus utilidades las replanteen para ellos también quedarse con una cantidad que tienen todo su derecho a beber y a comer de sus ganancias. Pues, están invirtiendo lo suyo precisamente para poder obtener una ganancia. Pero si lo que buscas es que sean unos pocos, que no sean ya unos pocos los que se embolsen todo, pues entonces hay que reducirles la bolsa en lugar de que vayan con un costalote, los empresarios que vayan con un costalito y que lo que quedó fuera del costal, que entonces se enseñen también los empresarios a redistribuir hacia el interior de su empresa el dinero excedente que están teniendo, generando investigación y desarrollo, mejorando los salarios, ampliando la base de inversión y de diversificación que pueden hacer. Es decir, no es tan complicado. Pero si nada más nos quedamos con que ya entraron 100 pesos, estos 100 pesos me voy a quedar con 99 y con el resto del peso, con el peso restante voy a distribuir a todos los demás, no va a funcionar nunca, jamás, nada.
como dije ayer, esa ley de salarios máximos que personalmente he propuesto y ahí está escrita, si nosotros la analizamos con más detenimiento, requiere necesariamente que tenga un techo flexible y un piso flexible. Igual que ocurre con el peso, que fluctúa y va modificando su valor en función de la competencia, en función de la competencia entre monedas y de cómo fluye las monedas en el mercado. Eso es todo. Ah, dice también que la riqueza de la nación y los frutos del trabajo de los mexicanos se distribuyen con justicia y no se permite que los privilegios de pocos se sustenten en la opresión, la inseguridad y la miseria de millones de mexicanos. Que los privilegios de pocos se sustenten en la opresión, la inseguridad y la miseria de millones de mexicanos. Sin embargo, lo estás permitiendo, Andrés Manuel. Basta ver la relación entre narcotráfico, gobiernos y sociedad. Y las escenas dantescas que eso significa de todo orden, ¿eh? Con este siguiente párrafo voy a terminar esta transmisión, dejando todo lo demás para la siguiente transmisión, que yo creo que voy a tratar de hacerlo un poco más breve la siguiente ocasión, no leyendo el documento, sino, aunque es interesante leerlo y desmenuzarlo sobre la marcha, porque apenas vamos en la página 5. Son 30, no es largo, pero ya con el análisis se hace largo. Este último párrafo, con el cual yo aquí cerraré la transmisión en vivo, dice, son dos párrafos, ¿eh? Hace apenas unas semanas, cuando estalló la crisis por el coronavirus, los representantes del sector empresarial de México nos solicitaron, tanto de manera formal y pública como en audiencias privadas, una tregua en el pago de impuestos, entre otras cosas, supuestamente para beneficio de las pequeñas y medianas empresas. Subrayo yo lo de supuestamente. Les respondimos que no sería de esa forma como enfrentaríamos la crisis. Y también les expresamos que no habría rescates o subsidios para las grandes corporaciones y que no dejaríamos en estado de indefensión a la mayoría de los mexicanos. En otras palabras, que íbamos a rescatar primero a los pobres. Ok. A ver, Andrés Manuel. Tenemos varias categorías de pobres en México como en el mundo. ¿Correcto? Y varias instituciones nacionales e internacionales, organismos no gubernamentales y asociaciones tienen debidamente identificada esa clasificación. Entonces, en vista de que vamos a rescatar primero a los pobres, yo te pregunto, ¿a quiénes vas a rescatar primero? Quiero suponer que a los indígenas de la Sierra Tarahumara, a los indígenas mayas, mijes, tzotziles, uh, y un largo etcétera de las más de 20, 30 etnias que aún tenemos en México. Números más, números menos. Muchos de ellos campesinos, para no decir que son casi los únicos campesinos que nos quedan como campesinos. Porque entre campesinos también tenemos, obviamente, aún rancheros y hacendados, que en un año que está declarado que va a ser extremadamente seco, van a ver mermadas sus ganancias. Y esos rancheros y hacendados, al ver mermadas sus ganancias, no van a poder pagar adecuadamente a sus peones en el campo. Entonces tú vas a rescatar a esos peones.
y que esos rancheros y esos hacendados, solamente porque tienen la propiedad de un terreno que han trabajado, que han invertido a lo largo de muchos años, muchos de ellos empezaron como ejidatarios o simples campesinos, pues muchos de ellos irán a la quiebra o casi la quiebra. Y si ellos no se recuperan, ¿cómo van a poderle dar trabajo cuando ya supuestamente estemos recuperados a esos pobres que se han quedado sin trabajo, sí comiendo mendrugos que les das, pero que no van a poder retomar un camino? Eso es lo que no has querido entender. Eso es lo que no ha querido entender tu gabinete y tu gabinete ampliado, Andrés Manuel. Por favor, de verdad, yo no creo que seas sordo. Yo sé que soy, como influencer, tengo un mayor nivel que tú y ya hice la estadística. Y la voy a mostrar en la siguiente ocasión. Ya chequé las estadísticas. En nivel de influencia, tú estás en el número 1 de 100. 100 es la medida. Donald Trump está en 100 de 100. Y yo estoy en 3 de 100. O sea, tengo más influencia sobre el público que tú. Un humilde bloguero, ¿eh? Así es que no creo que seas tan sordo y tan necio. No lo creo. Y para necio, necio y medio, ¿eh? Así que ya quítate esos traumas de la cabeza y lleva a tu gente a que se quite también esos traumas, reconcomios y rencores que lo único que hacen es ponerles una venda en los ojos y que les impide ver la realidad. Yo no les pido que vean otra cosa que no sea la realidad. Todo lo demás que pueden estar alegando, discutiendo y fundamentando y argumentando, en muchas cosas llevan la razón y muchos estamos de acuerdo. Con el tema de la corrupción, esto, lo otro. Sí, pero no se están aplicando, siguen todavía viendo cómo se arma la telaraña. En lugar de ya de tener una telaraña donde caigan, donde se queden entrampados los beneficios que requiere el país. Cuando todavía no había crisis el año pasado, ya estábamos estancados, Andrés Manuel. Y termino con este párrafo que dice el presidente. En consecuencia, deseo explicar este nuevo mecanismo de atención preferente a la población mayoritaria que al mismo tiempo nos permitirá sacar a flote la economía y remontar la crisis en beneficio de todos. A ver, creo que me voy a extender un poquito más porque creo que es interesante. Creo que apenas aparece un asomo de verdadera, aparentemente verdadera teoría socioeconómica López Obradorista, con base en la justicia. Dice en el siguiente párrafo, a diferencia del sofisma neoliberal, eso ya hablaremos más adelante y lo vamos a examinar un poco más a detalle, según el cual si llueve fuerte, arriba gotea abajo. Si llueve fuerte arriba, gotea abajo, como si la riqueza fuera permeable y contagiosa. Ahora nosotros destinamos los apoyos para el bienestar empezando por la base de la pirámide social y de allí hacia su cúspide. Antes de la crisis sanitaria, 18 millones de hogares de un total de 32 millones eran beneficiados de cuando menos uno de los programas sociales en curso, es decir, el 55% del total de familias. Ahora nos hemos propuesto llegar a 25 millones de hogares, el 70% del total. Aclaro 3 cuestiones, dice Andrés Manuel. Primero, que los de abajo, los de la base piramidal, reciben más beneficios porque se trata de los pobres y no puede haber trato igual entre desiguales.
A ellos les puede corresponder más de un apoyo y se atiende a casi el 100% de las familias, en particular a las comunidades indígenas. Lo segundo es que en el 70% de la población preferente se contempla a los trabajadores al servicio del Estado, maestros, médicos, enfermeras, soldados, marinos, oficinistas, administradores, técnicos, obreros y empleados de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y otras empresas públicas. En fin, este segmento de 25 millones de hogares, equivalente al 70% de la población, va desde los muy pobres hasta la clase media. Para ellos, media, pues ahí estoy yo, pero pues no me toca. Para ellos están dirigidas las pensiones de adultos mayores, pues como yo no estoy adulto mayor, ya me chingué. Aunque este programa es un derecho universal, es una recompensa a los que han contribuido en el desarrollo de México, sin importar si son ricos o pobres. No obstante, a los indígenas y afromexicanos se les otorga a partir de los 65 años y a los mestizos a los 68 años, también por razones de justicia. A ver. Si vamos a hablar de justicia y de equidad e igualdad, nada de que indígenas y afromexicanos. Somos mexicanos todos y se acabó, punto, ya. Quítense esas telarañas también. Somos un pueblo mestizo, nos guste o no. Sí, hay clases sociales. Sobre la base de las clases sociales tendríamos que trabajar, como bien está diciendo hacia arriba, en las líneas anteriores. Pero ya esta parte es verdaderamente grosera porque el propio presidente, el propio gobierno está estableciendo las bases de una discriminación por conceptos como etnia y raza. Y eso, un buen gobernante, un buen estadista, no se lo puede ni se lo debe de permitir. Además de este apoyo que beneficia a 8 millones de personas, se entregan pensiones a todos los niños y niñas pobres con discapacidad. Se apoya con 11 millones de becas en todos los niveles de escolaridad a estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Casi 3 millones de campesinos reciben recursos económicos directos para sembrar y cultivar sus tierras. Lo mismo, 180,000 pescadores, 1 millón de jóvenes trabajan como aprendices en talleres y fábricas y reciben un salario mínimo. Se están entregando 4 millones de créditos a personas y empresas familiares. Asimismo, se están creando 2 millones de empleos en la industria de la construcción, edificando viviendas, caminos de concreto con uso intensivo. Esto ya suena a informe presidencial adelantado, típico del priismo, y que ha seguido con el panismo y que sigue ahora con Andrés Manuel. Cifras y cifras y cifras y cifras para presumir hechos, datos fríos, que si bien pueden ser ciertos, pueden estar basados en la realidad, pero no nos dicen nada. Es decir, Andrés Manuel, estás cayendo en una perorata que no aterriza. O estás cayendo en una demostración de datos que tampoco son suficientemente interpretables para darnos elementos de para dónde carambas queremos caminar. Continuó diciendo el presidente, no debo dejar de señalar que los recursos dispersados por medio de los programas sociales han sido uno de los factores que explican el éxito en la reducción de movilidad y las medidas de confinamiento adoptadas para mitigar los contagios de COVID-19. Sin minimizar la conciencia social y la solidaridad exhibidas por todos los sectores de la sociedad en esta crisis, es claro que millones de beneficiarios de esos programas han podido permanecer en sus viviendas porque disponen de un ingreso que les permite solventar al menos las necesidades más acuciantes. ¡Falso! No es cierto. Y lo voy a decir con ironía, Pues no ves que Fox está viviendo al día. Fox aparte, sí habemos algunos que no tenemos ni un centavo y estamos viviendo de la caridad de nuestros vecinos, que a veces también tienen que quitarse el pan de la boca para repartirlo con nosotros, o nosotros con ellos cuando llegamos a tener. No es tan cierto esto último que dices. Cabe mencionar, tan es así que pues, cuántos tienen que salir a trabajar para obtener el pan diario, ¿no? Cabe mencionar que la mayoría de los apoyos dirigidos a la gente se entregan sin intermediarios. La dispersión de recursos está personalizada mediante tarjetas electrónicas y el dinero llega a cada beneficiario a través de los bancos desde la tesorería de la Federación. Sí, como Banco Azteca, ¿verdad? Con quien tú no tienes ningún compromiso.
No exclusivamente, ya lo sabemos, pero bueno. A partir de la pandemia del coronavirus decidimos reforzar los apoyos sociales ampliando el presupuesto destinado a la gente. En este mes de mayo tenemos contemplado... Sí, por eso te quedó como anillo al dedo, ¿verdad? En este mes de mayo tenemos contemplado bajar recursos por alrededor de 120 mil millones de pesos, cantidad un poco mayor a la gran aportación que hicieran nuestros paisanos migrantes, que en el mes de abril mandaron a sus familiares 4.000 millones de dólares. Esto es 96 mil millones de pesos. Estamos hablando de más de 10 millones de envíos de $380 en promedio. ¿De dónde van a salir esos 120 mil millones de pesos, Andrés Manuel, si tampoco estás cobrando suficientes impuestos? En fin, son cosas que no quedan claras. Y esto no es una teoría socioeconómica. Aquí nos estás diciendo simplemente estrategias de carácter financiero que no económico. Con esta inyección de recursos rápida y directa a las familias se está fortaleciendo la capacidad de compra o de consumo de la gente y con ello podremos reactivar pronto la economía. Bueno, ok. 10:45, ya me pasé por unos minutos del inicio de la transmisión. Ahí voy a dejar este documento, lo continuaremos analizando mañana. Estamos en la página 8 y espero que las páginas siguientes realmente nos permitan tener una luz sobre este aparente afán por hacer del López Obradorismo ahora una nueva teoría socioeconómica. Lo veremos. Por lo pronto, sin más que apuntar, no me queda más que agradecerles su paciencia, su atención, su interés en estas transmisiones en vivo, en estos monólogos y navegaciones. Continuaremos mañana entonces con este tema y les deseo que tengan una muy buena noche, buena tarde o buena mañana, buen día, según la hora en que estén ustedes viendo o vayan ustedes a ver este video. Que tengan ustedes una bonita velada.